8 de la mañana con 43 minutos, 8:43 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña en los estudios el secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, David Almeida. Finalmente, el presidente de la República, a través de la ministra de Energía encargada Inés Manzano, autorizó la concesión del campo petrolero Sacha, el más productivo del país, a empresas internacionales. El campo Sacha está operado por Petroecuador y es el más grande del Ecuador, con una producción de 77,000 barriles diarios en lo que va al menos del 2024. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido. Usted ya había advertido que esto iba a ocurrir, que estaban ya haciéndose las gestiones, las conversaciones, adelantando, allanando el camino para que esto ocurra. Finalmente el presidente ha dado este paso que a usted le ha costado el haberlo denunciado, le costó una persecución de la que ahora todavía sigue siendo víctima. ¿Cómo entendemos esta decisión? ¿Cuáles son los riesgos de la misma? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Orlando Pérez, quien le habla, Licenia Espinel. Buenos días, Licenia, Orlando, muchas gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente esto ya tiene historia, ¿no? Tenemos al ex ministro Luque, recordarán ustedes, diciendo de que había entrevistado a 14 personas para ocupar el viceministerio de hidrocarburos, y que no había podido encontrar uno que se adecuara a la política del gobierno, que era entregar los campos petroleros. Finalmente parece que lo encontraron. Después de esto, nosotros en septiembre hicimos una denuncia y dijimos: se está negociando a espaldas de la gente el principal campo petrolero del país, y a dedo, como bien decía Licenia, me costó a mí una persecución política de la que todavía soy víctima en este momento. A mí me separaron por visto bueno de Petroecuador, con la única excusa, de verdad, una declaración de prensa, porque eso es la única excusa que usaron para el proceso. Y aquí en la radio. Aquí en este mismo medio, precisamente. Claro. Después de esto, bueno, se ha venido ocultando cada vez más las cosas, hasta que sale el 23 de diciembre publicado en el registro oficial de este acuerdo ministerial, que tiene fecha 26 de noviembre además. Es decir, que lo mantuvieron en secreto hasta vísperas de Navidad. Y en este acuerdo ministerial encontramos unas cosas interesantes, como que dentro de los considerandos está precisamente que Petrolia y una empresa que se llama Amodaimi Oil presentan una oferta el 15 de noviembre para el campo Sacha. Y que este decreto además permite o orienta que se entregue a dedo, con la justificación de que se va a entregar a una empresa estatal extranjera, que es algo que se contempló en algún momento en la ley. Además, también con la particularidad de que dentro de los considerandos se cita al artículo 2 de la ley de hidrocarburos, que fue declarado inconstitucional por la Corte. Exacto. Es más, o sea, lo que hacen es hacer un acuerdo ministerial basados en una norma que ya no existe, o que fue declarada inconstitucional. Ya me quitó la pregunta. Y por tanto se vuelve ilegal el asunto. Claro. Entonces, ahora nosotros nos pusimos a investigar quién es esta compañía Amodaimi, porque no la habíamos escuchado antes. Así como la compañía Petrolia. En los medios de comunicación dicen, bueno, el gobierno ha aclarado, decía, me parece que uno de los portales de prensa escrita, que se trata de la empresa Sinopec de China, que efectivamente es una empresa estatal, y la empresa Petrolia de Canadá. Resulta que vamos a ver quién es Petrolia. Y Petrolia en la Superintendencia de Compañías está registrada como una empresa sucursal extranjera de España, no de Canadá, privada además. No es de estatal. Exacto, no es de estatal. Y dicen, Amodaimi es empresa sucursal de estatal extranjera. Resulta que en la Superintendencia de Compañías está registrada como una sucursal de España. Es decir, no aparece además Sinopec, por lo menos en esos documentos. Y cuando revisamos qué pasa con Sinopec tiene 2 registros en la Superintendencia de Compañías. Uno ya cancelado en el año 2018, que efectivamente lo ponía como una sucursal extranjera china, y uno que está vigente como empresa nacional, sociedad anónima. Es decir, ni siquiera cumplirían bajo estos documentos lo que se alega de ser una sucursal extranjera de empresa estatal para poderse entregar el campo. Entonces son las primeras cosas que ya nos llaman la atención a nosotros, y que llamamos también la atención a Petroecuador, porque en este momento la señorita Lady Jiménez, quien es la gerente general de Petroecuador, tendrá que dar o no dar cumplimiento a ese acuerdo ministerial que le ordena devolver el campo,
y nosotros ya les advertimos. Y en base a lo que ustedes mencionan, no debería dar paso. No debería. Porque las implicaciones son legales también para eso. Exacto, porque después, y nosotros tengan la seguridad que la denuncia la pondremos en Contraloría y en los espacios correspondientes contra todo funcionario que atente contra el patrimonio nacional, porque esto no lo vamos a dejar pasar. Claro, pero David le decía que me robó la pregunta porque esta parte de la ilegalidad usted la ha explicado bastante bien, pero la otra parte es ¿qué implicaciones tiene para los recursos del Estado la entrega de un campo de esta naturaleza con la magnitud que ha mencionado Licenia en función de las condiciones que se establecen en ese decreto? Es decir, hay buenas garantías y la rentabilidad a favor de la empresa y no precisamente del Estado. A ver, es que lo fundamental es que en este decreto y todo lo que nosotros denunciamos del principio, desde que inició la persecución contra nosotros, fue, señores, transparenten lo que están haciendo primero. Porque uno no puede negarse porque sí. O sea, si es que a mí me dicen, ¿sabe qué? Aquí le demuestro matemáticamente que el que opere una empresa extranjera es más beneficioso que el opere el Estado, pues listo, estamos todos de acuerdo y el pueblo gana. El problema es que nosotros hemos demostrado matemáticamente que eso no es posible por las condiciones de este campo. Este es un campo que tiene en promedio un costo de producción de los últimos 7 años de $7 el barril, que no tiene ningún otro campo en el país. Eso quiere decir que para que tenga yo mejores condiciones que la operación estatal, una empresa extranjera debería garantizarme que el costo para el Estado sea menor a esos $7 de barril. ¿Qué no va a pasar? Pero y eso no va a ser atractivo para una empresa por supuesto privada, ¿no? Lo que les interesa es hacer lo que hicieron con Auca, pues llevarse a $30 el barril. Un campo que podría costar 7 igual que Sacha, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es que un campo que le entrega en renta petrolera alrededor de $1.700 millones al año al Estado ecuatoriano, ha estado siempre en miras de intereses extranjeros y hoy se concreta bajo la mesa, porque digo, a dedo, sin mostrar cuáles son los análisis técnicos, porque ojo, otra cosa que sale en este acuerdo ministerial es que el análisis técnico y económico lo hace el ministerio, no Petroecuador. Es decir, en Petroecuador no hubo nadie que quiera patrióticamente como corresponde, posiblemente se negaron los funcionarios a poner justificativos mentirosos respecto de la conveniencia de entregar este campo, porque todos en Petroecuador saben que entregar este campo es un latrocinio contra el erario nacional. Y además queda Petroecuador sin hacer nada. Exacto. Además, prácticamente Petroecuador se quedaría con determinadas tareas que no son precisamente las que hacía con el campo Sacha. Precisamente, es que la intención es desaparecer. Ya lo dijo el actual ministro Vega de Economía y Finanzas, que en base a esas declaraciones di las que fueron objeto de persecución acá. Él dijo, la intención de este gobierno es entregar a intereses extranjeros los principales campos en producción de Petroecuador. Se lo dijo textualmente. Ahora, ¿cuál debería ser el procedimiento correcto en este caso si se quisiera que se comparta la administración de ese campo con el sector estatal de otro país? ¿Cuál debería ser el proceso? O sea, no se puede por acuerdo ministerial decirle usted y usted me administran este campo, me lo producen. ¿Cuál es el A ver, primero, el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos vigente, no el que se declaró inconstitucional, que es el que están usando, determina que solamente campos marginales en producción se pueden entregar a otras empresas. Que no es la característica, de Sacha. ¿Qué es un campo marginal? Un campo que produce de 4,000 o menos barriles de petróleo por día. Eso es un campo marginal. Sacha, como bien lo ha dicho Licenia, 77,000, 78,000, casi 80,000 barriles de petróleo por día. Entonces, para empezar, no pueden. Legalmente no se puede. Por eso es que se han inventado todo lo que se han inventado, acomodado. Y ojo, lo que digo de la superintendencia de compañías no es menor cosa, ¿no? Porque no vaya a ser que mañana asome que Amodaimi, de pronto resulta que ahora sí es sucursal china de Sinopec. Claro. O sea, eso debió haberse registrado antes incluso de presentar la oferta para poder justificar de que la oferta venía de una empresa estatal. Si es que en la superintendencia está registrado lo que está registrado hasta hoy y luego cambia, o luego se hace un registro con fecha anterior, pues van a haber consecuencias ahí. Y lo otro, fíjense, ¿qué es Amodaimi? Porque esto no sonaba raro, ¿no? En el Oriente sí sabemos, Amo y Daimi son dos campos petroleros del bloque 16. ¿Ya? Y resulta que uno revisa el objeto social de Amodaimi en la Superintendencia de Compañías y dice cesionaria para la operación de servicios petroleros en el bloque 16. Ese es el objeto social. Además restringido al bloque 16. Al bloque 16. ¿Sí? Entonces, al parecer, como siempre les pasa, se les duerme el diablo.
Claro. Se equivocan y ahora tienen esta complicación que nosotros le vamos a dar seguimiento. Y por eso nuevamente advierto a la señorita gerente general de Petroecuador y a todos los funcionarios de Petroecuador, nosotros no nos vamos a quedar quietos si hacen la entrega del campo. ¿Sí? Aquí hay consecuencias. Y las consecuencias las van a pagar los funcionarios que suscriban y firmen este atentado contra el patrimonio de la patria. ¿Cuánto perdería el país si esto se concreta? Nosotros estimamos que haciendo una entrega de un campo similar a lo que pasó en Auca, por ejemplo, la pérdida anual sería de cerca de $500 millones. Anual. ¿Sí? Nosotros además hemos leído en la prensa, porque de nuevo esto no ha sido publicado, más que en la prensa, que no sé cuál será la fuente, que posiblemente la oferta inicial sea de $1.500 millones cash, por una sola vez, por el campo Sacha. Por una sola vez, es decir, que le dan al Estado 1.500 millones y el operador en ese caso privado, luego ¿por cuántos años luego tendría que repartir la producción, ¿no? Entonces, hagamos las cuentas, y generalmente estos contratos se hacen a 15 o 20 años. Ya. Y yo pierdo $500 millones por año. Eso quiere decir que en 20 años pierdo $10.000 millones claro, a cambio de 1.500 millones hoy. Pésimo negocio. Exacto, es pésimo negocio. Por eso decíamos que matemáticamente esto no pueden justificarlo, y si lo van a justificar, demuéstrenlo. Tendrían que tener un costo de producción para el Estado de $3 del barril, y más los 1.500 millones, y a ver si ahí sí le cierran los números. Pero, David, aquí parecería que hay un modus operandi, porque cuando trataron el tema energético, de la electricidad en este caso, con las barcazas y con todo lo que hicieron, más o menos funcionan así, es decir, hay un modus operandi de instaurar a la fuerza procesos de negociación y de producción de energía, en este caso de petróleo, que se van por encima de las leyes, es decir, ya está establecido. Pero también la duda que hay, y mucha gente se dice, es ¿quién está detrás? ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Por qué se mueven en esa lógica? Tomando en cuenta que ya aparecieron casos como los de los generadores, donde había gente que recibió plata adelantada, violando todos los procedimientos que establece la Contraloría. Ya, pero es que ahí hay que regresar a lo que dijo el exministro Luque, pues, ¿no es cierto? He entrevistado 14 personas y ninguno se adecuó a la política del gobierno de entregar los campos. Pero quieren gente que haga ese trabajo. Exacto, lo que están buscando es eso, hasta que lo encuentran y finalmente se hace el trabajo. O sea, a mí lo que me llama la atención es, a ver, supongamos que hubiera alguna forma matemática de justificar esto, que económicamente se justifique. ¿Qué era lo lógico? Decir, señores, vamos a abrir un proceso abierto, público, vamos a recibir ofertas de empresas estatales, es que lo que les interesa hacer con una empresa estatal, para la operación de este campo. Y vamos a recibir la mejor oferta, las vamos a evaluar de cara a la gente y vamos a decir, este es el resultado. Eso no lo hacen. Es decir, casi, por eso hablábamos alguna vez, justo en esa entrevista de la política de la barcaza, pues decíamos, exacto, la barcaza que zarpa antes de que inicie el proceso licitatorio, y aquí también la oferta que se recibe antes del acuerdo ministerial, pues, y que lo ponen en los considerandos, porque hemos llegado al punto también de tener eso que coloquial se dice la conchudez, ¿no? O sea, asignaron supuestamente ya a estas empresas con fecha anterior a que se dé el acuerdo ministerial. O sea, por lo menos lo que dice, justifican el acuerdo ministerial en que tienen ya una oferta presentada. O sea, la pregunta es ya, nuevamente, obviemos el hecho de que no pueden justificar económicamente que sea rentable para el país. Pero si querían hacer un proceso normal, pidan ofertas, amplíen el espectro, reciban ofertas de más empresas. ¿Por qué con una? ¿Por qué Petrolia, a la que el mismo ministro Santos Albite le niega continuar la operación del bloque 16 y lo dijo porque no tenía capacidad financiera y técnica para operar un bloque de 10,000 barriles de petróleo por día? Y a ella sí le quieren entregar la operación de uno de 80,000. Claro. Pero usted nos está refrescando mucho este tema porque obviamente no es nuestra experticia estos asuntos, pero al mismo tiempo uno se preguntaría, me imagino ya, ¿cuáles serían las potenciales dentro del marco legal, dentro de las condiciones legítimas, cuáles serían los potenciales inversores en este campo si se llegase a plantear esta posibilidad? A ver, si es que hubieran abierto el espectro como debían y basados en el mismo acuerdo ministerial, lo que quieren hacer cualquier empresa estatal extranjera. Ya, eso es lo que querían hacer. O sea, puede ser una colombiana, podían pedirle a Saudi Aramco, podían pedirle a Statoil, podían pedirle a cualquiera, a la colombiana, a la peruana, a cualquiera que oferte y ver matemáticamente si conviene. Es decir, acá quien presenta es Petrolia y Amodaimi. A pesar de que no es un campo marginal. A pesar de que no es marginal,
No, en este caso se va asumiendo que cumplieran, por eso digo, quitando todos los otros imponderables, ya, pero si es que pudieran hacerlo así, lo lógico era que lo hagan abierto. Ahora, ¿cuál es la mejor opción para el país? Que lo siga operando Petroecuador, pues. Porque además, ¿cómo es tanto que no pueden demostrar? Por eso es que Petroecuador no les dice, yo no tengo capacidad técnica, porque en los últimos 3 años Sacha ha sido el único campo que incrementa 16,000 barriles de petróleo por día la producción, pues. Así es. Es decir, se demuestra solo en ese incremento que Petroecuador está en perfectas condiciones de operar el campo y de recibir la renta que le corresponde al Estado. Por eso se quieren llevar esa carne y no le apuntan, porque yo estaría de acuerdo que digan, ¿saben qué? Queremos hacer una alianza para explotar un campo hueso que tengo por ahí botado, que no tiene exploración, que no tiene sísmica, vamos a compartir el riesgo. Bienvenida a la inversión privada. Pero David, yo le hacía la pregunta con la intención de que posiblemente una empresa estatal, con todos los elementos jurídicos, institucionales, éticos, etcétera, etcétera, no se atrevería a hacer eso que están haciendo ahora porque dirían, nos vamos a meter en un gran problema. Si dicen que es china, si es brasileña, si es colombiana, si es de donde sea, diría, explíquenme la legalidad de esta vaina. No, y además que ya tenemos, a ver, ustedes recordarán que Sacha estuvo bajo una operación mixta en la empresa Río Napo que estaba con PDVSA. Así es, Ya, y se liquidó esa empresa por incumplimientos de PDVSA. Sí. Además, ¿sí? Entonces, a ver, ya hemos pasado por estas situaciones en el país. Ya sabemos. Además, hay un informe, un oficio del exministro Carlos Pérez en 2019, en donde le dice al ministro de Economía y Finanzas, hemos analizado todas las posibilidades y no conviene la concesión del campo Sacha a los intereses nacionales. ¿Cómo es que de 2019 a 2024 de pronto cambiaron tanto las condiciones que ahora sí conviene? Entonces, las cosas se acomodan de acuerdo a la necesidad de quien emite los acuerdos o de quien está detrás de los negocios. Ese es el problema. Entonces, lo que nosotros hacemos un llamado acá también, nuevamente a Petroecuador, que es quien tiene que responder a la cordura. Es decir, analicen la legalidad de esto, respondan en derecho y digan, señores, resulta que el artículo 2 que ustedes mencionan aquí no es el artículo 2 que está vigente, este no es un campo marginal y por tanto no se lo puedo devolver al ministerio, porque no es aquí no decir, devuélvame el campo y simplemente lo regalo. Ahora, usted mencionaba, David, de pérdidas para el Estado, 500 millones de dólares anuales. Si le sumamos a eso lo que se va o se está dejando, no sé si ya se está dejando de percibir por el cierre del ITT, el cierre del ITT era 1.200, ¿no? ¿Cuánto está perdiendo el Estado si se concretaría esto? Claro, no, o sea, solo del cierre del ITT es 1.200 millones cuando pare completamente la operación del ITT. Yo el último dato que revisé estaba lo publicado, ¿no? Estaba en 44,000 barriles a octubre, me parece que era el último dato que estaba publicado. Es decir, ya ha ido declinando conforme se ha ido operando el mandato popular. Eso va a generar 1.200 millones de dólares de pérdida al año. Más o menos 500 que están por acá y eso es lo que vamos a ir generando, ¿no? Entonces, en realidad, esa rentabilidad no es que no va a ninguna parte, no es que se deja de percibir, el asunto es que pasa a manos, bueno, la del ITT se deja de percibir, la de Sacha pasa a manos privadas, es decir, se privatiza la renta. Por eso dicen, no, el campo sigue siendo del Estado, no hemos privatizado. No, señor, están privatizando la renta, que es lo que importa finalmente. ¿Con cuánto se quedaría el Estado si pasara a eso? ¿Cuánto recibiría de esta gestión de la empresa estatal? A ver, eso es lo que no sabemos porque no lo han publicado. De lo que han dicho, va a haber un pago inicial de 1.500 millones, lo ha dicho la prensa, por si acaso eso no es información mía. Y de ahí depende el reparto que se haga, porque entiendo que lo que han hablado siempre es hacer un contrato de participación. Habrá que ver cuál es el monto de participación. Entonces, dependiendo de ese contrato de participación, habrá la disminución. ¿Por qué nosotros decimos los 500 millones? Porque hacemos un símil con lo que ha pasado en AUCA. Y en AUCA lo que se ha dejado de percibir versus Sacha ha sido en un periodo igual de 6 años, 500 millones anuales menos que Sacha. Ojo, AUCA produciendo 10 millones de barriles acumulados más. Es decir, aun cuando produjo más, recibimos 500 millones anuales menos. Grave. Eso es debido a las negociaciones. ¿Y por qué el campo Sacha sí se pudo proceder de esa forma? ¿Por qué se puede producir No, porque ahora recibe menos pese a que se produce más, porque fue concesionado. En AUCA, claro, porque estaba a manos de un inversor, un prestador de servicios privado que recibe una tarifa. Eso incrementa el costo de producción de AUCA a $30 del barril, que debería ser 7 o parecido al de Sacha.
y esa diferencia entre el 30 y el 7, esos $23, es lo que se termina llevando la privada, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Que yo puedo producir más, por eso nosotros decíamos, esto no se trata de subir la producción, porque el argumento siempre ha sido, hay que subir y por eso necesitamos inversión extranjera. No, señores, no hay que subir la producción, hay que aumentar la rentabilidad. Yo necesito que el Estado reciba más plata. No importa si yo produzco 1 millón de barriles, pero recibo menos plata que produciendo 500,000 barriles. Claro que sí. Entonces, esa es la lógica con la que tenemos que trabajar. ¿Qué acciones, para finalizar, ya se nos ha terminado el tiempo, qué acciones se preparan desde el lado de los trabajadores en caso de que esta ambiciosa situación se concrete? Bueno, nosotros vamos a seguir por un lado con la campaña de movilización que hemos mantenido. De hecho, hemos sido los únicos, creo, los trabajadores energéticos y petroleros que nos hemos estado movilizando en estos meses, justamente referente a esto, pero también con nuestro equipo jurídico estamos ya analizando qué acciones legales llevar a cabo adelante. Por eso es que advertimos también a los funcionarios que tienen que operativizar esto, aquellos que les ponen para firmar. Exacto. Es decir, señores, ustedes van a ser los responsables de lo que está sucediendo. Esto no se va a quedar así. Entonces, vean bien lo que están haciendo. Miren bien las cartas que estamos presentando sobre la mesa. Lo que estamos diciendo no es menor. Esto de que de pronto hay una sucursal china que resulta que ha sido sucursal española, no es una situación menor. Claro que sí. Gracias, David, muy amable. Muchísimas gracias, David. Estaremos pendientes de cómo evoluciona este caso y lo volveremos a molestar. Muy amable por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias.